Hola, nuestro saludo y bienvenida a un nuevo encuentro con la asignatura Lenguaje. En la lección de hoy estaremos hablando de otra de las partes de la oración que estaremos estudiando durante este curso. Para ello te propongo, ante todo, leer un poema, a que escuches la lectura que voy a realizar de un poema de un poeta nicaragüense, es decir, un poeta hispanoamericano, Rubén Darío. Seguro que lo conoces. Te propongo entonces escuchar. El poema se titula Marcha Triunfal. Lo vas a escuchar y vas a prestar mucha atención al uso que se hace de la lengua, de las partes de la oración, del uso que se hace del sustantivo, del adjetivo, de la entonación, de la fuerza en la expresión, de la musicalidad que hay en su poema, para que puedas darte cuenta de sus características. Y después estaremos trabajando una de esas partes de la oración que conjuntamente con el sustantivo es de gran importancia. Honor al que trae cautiva la extraña bandera, honor al herido y honor a los fieles, soldados que muerte encontraron por mano extranjera, clarines, laureles. Las nobles espadas de tiempos gloriosos, desde sus panoplias saludan las nuevas coronas y lauros. Las viejas espadas de los granaderos, más fuertes que osos, hermanos de aquellos lanceros que fueron centauros. Las trompas guerreras resuenan de voces, los aires se llenan. A aquellas antiguas espadas, a aquellos ilustres aceros que encarnan las glorias pasadas y al sol que hoy alumbra las nuevas victorias ganadas, y al héroe que guía su grupo de jóvenes fieros, al que ama la insignia del suelo materno, al que ha desafiado, ceñido el acero y el arma en la mano. Los soles del rojo verano, las nieves y viento del gélido invierno, la noche, la escarcha y el odio y la muerte por ser la patria inmortal. Saludan con voces de bronce las trompas de guerra que tocan la marcha triunfal. Seguramente habrás notado a través de mi lectura la fuerza, la expresividad con que él canta al triunfo alcanzado por un pueblo que luchó contra un enemigo. El gran sentido de la belleza, la combinación métrica que va haciendo, la entonación, el ritmo de sus versos y sobre todo el uso de la exclamación para resaltar todo lo que fue testigo y todo lo que sirvió de fuerza, de ánimo, de aliento para hacer avanzar ese triunfo alcanzado. Yo te propongo entonces, analizando, seguramente habrás escuchado que se hace uso de las diferentes partes de la oración. Yo te voy a volver a leer otra estrofa para que te des cuenta, sobre todo, de algunas parejas y presentarte después la temática de nuestra lección. Las nobles espadas de tiempos gloriosos, desde sus panoplias saludan las nuevas coronas y lauros. Seguramente que te habrás dado cuenta del uso del sustantivo y de una palabra que lo está modificando, lo califica. Por tanto, te invito a ver el asunto de nuestra clase. Tema de nuestra lección: el adjetivo como modificador del sustantivo, su concordancia.
Bueno, como apreciaste en la temática de nuestra lección de hoy, estaremos hablando del adjetivo y su concordancia con el sustantivo. En las lecciones anteriores estudiaste que el sustantivo es la palabra que designa cualquier fenómeno, proceso, algo en la vida. También aprendiste que tiene diferentes clasificaciones. ¿Lo recuerdas? El sustantivo tiene 6 clasificaciones. Te las recuerdo. El sustantivo común y propio, el sustantivo simple y compuesto, y el sustantivo primitivo y derivado. Pero también aprendiste de que está formado por un lexema y varios morfemas, es decir, el morfema de género y número. Te lo recuerdo, el género femenino o masculino y número singular o plural. Si el adjetivo es la palabra que está calificando a ese sustantivo, debes darte cuenta de que él asume el mismo género y el mismo número que tenga el sustantivo. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Te voy a presentar en la siguiente diapositiva la primera estrofa del poema Marcha Triunfal que escuchaste ahorita para analizar ahí algunas cuestiones, un algoritmo, un sistema de preguntas para llegar a profundizar en esta nueva parte de la oración. Adelante. Honor al que trae cautiva la extraña bandera, honor al herido y honor a los fieles, soldados que muerte encontraron por mano extranjera, clarines, laureles. Debes copiar esta estrofa y de ella iremos haciendo algunas preguntas para analizar, es decir, llegar a comprender el texto y sobre todo ver el uso que se hace de la lengua en función de lo que los poetas, escritores desean transmitir. Vamos a darte un tiempo para que la copies y puedas contestar conmigo las preguntas que te voy a hacer.
Primera pregunta. Debes haberla copiado ya y estar listo para contestar conmigo. ¿Qué parte de la oración simboliza la insignia del enemigo? Repito la pregunta. ¿Qué parte de la oración simboliza la insignia del enemigo? Recuerda la parte de la oración que nombra. Si yo te pregunto qué simboliza la insignia del enemigo, debes saber que lo que tienes que subrayar es un sustantivo. Adelante la respuesta. Bandera es un sustantivo. En este caso es un sustantivo común. Recuerda que no, el sustantivo propio es el que da nombre a personas, lugares, países. El sustantivo común es el que da nombre a algo general. ¿Listo para la otra pregunta? ¿Qué palabra la califica? ¿Qué palabra está calificando a bandera? Adelante la respuesta. El adjetivo extraña. Correcto. La otra pregunta. ¿Qué sustantivo representa a lo que dio muerte a los fieles soldados? Repito, ¿qué sustantivo representa a lo que dio muerte a los fieles soldados? Adelante la respuesta. Mano. Muy bien. Fíjate cómo dice el texto. Y honor a los fieles soldados que muerte encontraron por mano extranjera. La pregunta fue, ¿qué sustantivo representa a lo que dio muerte a los fieles soldados? La mano, ¿verdad?, de ese enemigo. Es otro sustantivo común. Bueno, ¿y qué adjetivo la califica? Adelante la respuesta. El adjetivo extranjera. Muy bien. Nos queda una pregunta. ¿Qué pareja de sustantivo y adjetivo empleó para nombrar a esos que encontraron la muerte por la mano extranjera? A esos a los que el autor les rinde honor por haber muerto por la victoria final. Adelante la respuesta. Fieles soldados. El adjetivo fieles y el sustantivo soldados. Hay algo que quiero en lo que debes fijarte. Hay ocasiones en que el sustantivo está delante y el adjetivo detrás, pero como por ejemplo en mano extranjera. Pero en otros casos, como en extraña bandera y fieles soldados, el adjetivo está delante. No te voy a anticipar el valor que tiene ese adjetivo delante del sustantivo, pues lo conocerás más adelante. Rectifica tu respuesta y atento, pues vamos a seguir nuestra lección. Conociendo ya, a través de la primera estrofa, algunos ejemplos de parejas de sustantivos y adjetivos, quisiera que volvieras a escuchar una segunda lectura de todo el poema. Pero presta atención, si ya conoces lo que es un sustantivo y lo que es un adjetivo,
Trata de percatarte, de percibir, de captar esas parejas para que veas cómo el autor los utiliza. Y también te puedo decir que de esta manera te darás cuenta de que no solo los escritores, los poetas, sino cualquier escritor, ya sea de literatura científica, de literatura periodística, literatura oficial, cómo se hace uso de la lengua en función de lo que los autores quieren decir. Escucha. Honor al que trae cautiva la extraña bandera. Honor al herido y honor a los fieles soldados que muerte encontraron por mano extranjera, clarines, laureles. Las nobles espadas de tiempos gloriosos desde sus panoplias saludan las nuevas coronas y lauros. Las viejas espadas de los granaderos, más fuertes que osos, hermanos de aquellos lanceros que fueron centauros. Las trompas guerreras resuenan de voces, los aires se llenan. A aquellas antiguas espadas, a aquellos ilustres aceros que encarnan las glorias pasadas y al sol que hoy alumbra las nuevas victorias ganadas, y al héroe que guía su grupo de jóvenes fieros, al que ama la insignia del suelo materno, al que ha desafiado, ceñido el acero y el arma en la mano, los soles del rojo verano, las nieves y vientos del gélido invierno, la noche, la escarcha y el odio y la muerte, por ser la patria inmortal, saludan con voces de bronce las trompas de guerra que tocan la marcha triunfal. Bueno, hasta aquí el análisis que hemos hecho de este texto que te propuse y creo que estás en condiciones entonces de conocer en qué consiste, qué es un adjetivo. En esa definición podrás apreciar ejemplos de cómo está estructurado también. Creo que te lo dije al inicio. Si el sustantivo está formado por un lexema y varios morfemas, es decir, morfema de número y de género, te lo repito, género femenino y masculino o masculino, y número singular o plural. Si el adjetivo concuerda o adopta el mismo género y número que el sustantivo, podrás ver también que está formado por un lexema y varios morfemas, pero además también pueden llevar prefijos y sufijos. Adelante la definición. El adjetivo es una parte de la oración íntimamente relacionada con el sustantivo. Expresa una cualidad del sustantivo, es decir, precisa o describe el significado del sustantivo. Como el sustantivo, el adjetivo presenta un lexema y varios morfemas. Debes copiarlo, cuidado con la ortografía. Esto te lo había explicado anteriormente. Incluso te digo algo más, el adjetivo solo no tiene sentido. No es lo mismo decir joven estudioso a decir solamente estudioso. No sabemos a quién se está refiriendo ese adjetivo. Por lo tanto, depende íntimamente en relación con el sustantivo.
Él expresa una cualidad del sustantivo. Incluso hay adjetivos que son invariables. Por ejemplo, el adjetivo inteligente, lo mismo puede ser para el femenino que para el masculino. Y lo último que te había dicho, que como mismo el sustantivo tiene un lexema y varios morfemas, el adjetivo también. En este caso, morfema de género y número. Ahí tienes un ejemplo de lo que se dice en la definición. Los abnegados obreros. Abnegados es el adjetivo y obreros es el sustantivo. Es evidente que está en género masculino y número plural. Ahora te adelante la señalización para que se den cuenta de ese morfema o de esos morfemas que indican el género y el número. La O es el marcador del género masculino y la S el marcador del número plural. Por otra parte, bueno, en femenino, las abnegadas obreras. Abnegadas, hadas, que es el morfema que indica el género femenino, y la S que indica el número plural. Cópialo y señala tal y como se te propone ahí. Ahora te presento otro ejemplo o dos ejemplos para que veas también otra estructura que puede tener el adjetivo.
Como dice ahí, al igual que el sustantivo, el adjetivo también puede presentar prefijos y sufijos. Por ejemplo, re viejo, el adjetivo viejo, miren el prefijo señalado, re. Y gracioso, de gracia. Ahí el sufijo oso que está indicando, fíjate en la ortografía, el uso de la J, de la S, que está indicando el adjetivo. Ya conociste el concepto de adjetivo, sus estructuras, y hasta pudiste analizarlo junto conmigo a través del poema Marcha Triunfal de Rubén Darío. En este poema yo te llamé la atención en algunas parejas, sobre todo en la primera estrofa, si quieres puedes releer de tu cuaderno de trabajo, podrás ver la posición que ocupa el adjetivo con respecto al sustantivo. Pero no te anticipé, no te dije en ese momento el por qué en ocasiones ese adjetivo va adelante o va detrás. Yo te invito ahora a conocer las diferentes significaciones y las diferentes formas en que puede aparecer el adjetivo con respecto al sustantivo en una oración, en un texto. Fíjate que hemos comenzado por enseñarte lo que es un sustantivo, lo que es un adjetivo. En la medida en que el curso vaya transcurriendo, irás conociendo otras partes de la oración que dentro de un texto podrás ver, podrás analizar e incluso podrás usar en tus propias construcciones. Te invito a observar, a escuchar mi lectura, la explicación que yo te pueda dar, incluso a copiar detenidamente estas diferentes posiciones y significados, como te dije ahora mismo, para que puedas utilizarlos correctamente en el habla y en la escritura. Adelante. El adjetivo puede aparecer antepuesto o pospuesto al sustantivo. Ejemplo, una agradable excursión, una excursión agradable. Antepuesto significa delante del sustantivo y pospuesto significa detrás del sustantivo. Cuidado con la ortografía, en el sufijo able, fíjate que se escribe con B, excursión con X, con S y va acentuado porque es una palabra aguda. No sé si lo recuerdas. También estudiarás las reglas de la acentuación. Que vaya apareciendo en pantalla la lámina, debes copiarlo. El adjetivo se pospone al sustantivo para describirlo o precisarlo. ¿Recuerdas cuando se te dijo en el concepto que el adjetivo modifica, califica a ese sustantivo? Mira en el ejemplo que te propongo aquí cómo él, al ir pospuesto al sustantivo, te reafirmo,
lo que aparece en el concepto, lo describe, lo precisa. Una planta trepadora, ahí te está precisando qué tipo de planta es. Y en un gato blanco también te describe el gato, su color. Subraya los adjetivos. Pudiéramos ir trabajando en cada uno de los ejemplos la concordancia. Planta pertenece o está en género femenino y número singular. Puedes escribirlo ahí debajo de la pareja. Y trepadora, por tanto, también está en género femenino y número singular. En el caso de la pareja gato blanco, género masculino, número singular. Recuerda que en la medida en que tú vayas profundizando, vayas trabajando cada una de las partes de la oración, hay que irlo trabajando todo, irlo viendo todo. Nuestro objetivo es enmarcar el adjetivo, pero si ya conoces que existen dos géneros, género masculino y femenino, y número singular y plural, tú puedes escribirlo ahí en tu libreta. Ahí tienes la otra lámina. El adjetivo se antepone, es decir, delante del sustantivo, para destacar una cualidad de ese sustantivo. Ejemplos: las fértiles colinas. El adjetivo fértiles, fíjate cómo te destaca una cualidad del sustantivo colina. Vamos a escribir la concordancia. Género femenino. Recuerda que el sustantivo es quien enmarca, quien precisa el género. El adjetivo solo no tiene significado propio, sino que depende del género y el número que tenga ese sustantivo. Y en el caso, la hermosa Azucena, el adjetivo hermosa te está calificando, te está precisando una cualidad del sustantivo Azucena, que es una flor, una rosa. Está en género, escríbelo, género femenino y número singular. Ahorita te decía, vamos a rectificar algo, que el adjetivo pierde su significado natural. No podemos decirlo así. Conocemos lo que significa fértiles, sabemos lo que significa hermosa, pero sin el sustantivo no sabemos de qué se está hablando. Por eso yo te decía que solo él no tiene una significación completa. No es lo mismo decir las fértiles. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando se dice la hermosa? A decir las fértiles colinas y la hermosa Azucena. En las oraciones exclamativas, con frecuencia, el adjetivo se antepone al sustantivo para lograr mayor expresividad. Fíjate que se parece a la explicación que se te dio en la lámina anterior, cuando va antepuesto para enmarcar, para detallar una cualidad del sustantivo. En el caso de las oraciones exclamativas, con frecuencia se utiliza para darle una mayor fuerza expresiva a lo que se dice. Ejemplo: hermoso ejemplo nos dieron nuestros héroes. Increíble esfuerzo el de ese pueblo.
No se siente igual si decimos, ejemplo hermoso nos dieron nuestros héroes, a decir hermoso ejemplo nos dieron nuestros héroes. Fíjate en los signos de exclamación para resaltar algo. No es lo mismo decir esfuerzo increíble, el de ese pueblo, a decir increíble esfuerzo, el de ese pueblo. Los adjetivos que expresan una cualidad propia del sustantivo a que se refieran aparecen antepuestos a él. Oscura noche, helada nieve. Sabemos que la noche es oscura y que la nieve es helada. Bueno, este adjetivo, incluso en el lenguaje literario, es un recurso expresivo, es un epíteto. Es la función que está realizando ese adjetivo ahí. Bueno, aquí lo que se hace es enmarcarte, precisarte, decirte una cualidad, expresar una cualidad que es propia de ese sustantivo. No pierde ningún significado el sustantivo noche sola porque sabemos que es oscura. Sin embargo, al decir oscura noche, te está reafirmando una cualidad que es propia de ese sustantivo, igual que la nieve. Pueden ir pospuestos al sustantivo y en este caso van entre comas. Ejemplo, la noche oscura nos sorprendió a todos. La nieve helada quemaba sus pies desnudos. Es decir, es el mismo caso, los mismos ejemplos de la diapositiva anterior, pero cuando van pospuestos al sustantivo deben ir entre comas. Fíjate bien en ese detalle para cuando lo utilices en tu propia escritura. Y una última explicación. Si en igual posición no aparece entre comas, el adjetivo no se puede suprimir porque perdería precisión el sustantivo. Ejemplo, los alumnos promovidos irán a la excursión. Fíjate que la coma te enmarca de que solo son los promovidos los que irán a la excursión. Sin embargo, si se dice los alumnos irán a la excursión, se refiere a que son todos los alumnos. El adjetivo promovidos es el que te especifica los que irán a esa excursión. Bueno, creo que la lección de hoy te ha servido para conocer lo que es el adjetivo y su concordancia con respecto al sustantivo. En próximas lecciones estaremos repasando esta actividad. Ahora te propongo el trabajo independiente. Adelante. El trabajo independiente consiste en subrayar en las siguientes oraciones el sujeto y el predicado.
¿Recuerdas lo que es el sujeto y el predicado? El sujeto es de lo que se habla o de quien se habla en la oración. Y el predicado, lo que se dice de ese sujeto. Por ejemplo, si yo digo, escúchame bien, las laboriosas abejas fabrican la dulce miel, es evidente que yo estoy hablando de las laboriosas abejas. Y lo que se dice de las abejas es que fabrican la dulce miel. Ese sería el predicado. ¿Qué debes además realizar? Las parejas de sustantivos y adjetivos que encuentres, subrayarlas y establecer la concordancia. Recuerda que es entre el género y el número. El ardiente sol de los trópicos nos castigaba duramente. Fíjate de lo que se está hablando, con sentido completo. Recuerda que el sujeto no tiene por qué ser una sola palabra, puede ser una expresión completa. Y el predicado, lo que se dice de ese sujeto. Y en la segunda oración, la rosada aurora esmaltaba el bello paisaje. Te repito, mira a ver de qué se habla en esa oración y lo que se dice de ese sujeto. Y con esto me despido hasta una próxima lección. Chao.